Los grupos sanguíneos son clasificaciones de la sangre. En los animales, al igual que en los humanos, existen diferentes sistemas de grupos sanguíneos que varían según la especie. Por ejemplo, en los perros se utiliza el sistema DEA, en los gatos el sistema AB, en los caballos hay más de 30 factores sanguíneos, en los bovinos se utiliza el sistema B y J, y las gallinas tienen 11 grupos sanguíneos. La importancia de reconocer el grupo sanguíneo de un animal radica principalmente en las transfusiones sanguíneas. Al realizar una transfusión, es fundamental que los grupos sanguíneos del donante y del receptor sean compatibles. De lo contrario, el sistema inmunológico del receptor puede reconocer los glóbulos rojos del donante como extraños y atacarlos, lo que puede provocar reacciones graves e incluso fatales. La compatibilidad de los grupos sanguíneos en animales se refiere a la capacidad de realizar transfusiones sanguíneas exitosas entre individuos sin causar reacciones adversas o rechazo inmunológico. La compatibilidad sanguínea se determina por la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y la presencia o ausencia de anticuerpos correspondientes en el plasma del receptor. Los animales de la misma especie pueden tener diferentes tipos de grupos sanguíneos y solo son compatibles para transfusiones aquellos individuos que compartan los mismos antígenos o no tengan anticuerpos contra los antígenos del donante. Un ejemplo sería en los perros, el antígeno DA11 es de gran importancia. Los perros DA11 negativos pueden recibir sangre de cualquier perro, mientras que los DA11 positivos solo pueden recibir sangre de otros perros positivos, ya que los perros negativos tienen anticuerpos contra ese antígeno. Grupos sanguíneos en equinos. Los equinos poseen uno de los sistemas de grupos sanguíneos más complejos entre las especies domésticas. Hasta la fecha se han identificado más de 30 factores sanguíneos diferentes y estos se encuentran agrupados en varios sistemas. Los sistemas principales en los equinos corresponden a 7. Determinar los grupos sanguíneos de los equinos es fundamental para su bienestar y su salud, permitiendo así unas transfusiones seguras, identificación de riesgos, avances de investigación y el manejo de esta especie. Por ejemplo, en las transfusiones sanguíneas seguras, la razón principal es garantizar la compatibilidad en estas transfusiones. Si se transfunde sangre incompatible, los glóbulos rojos del donante pueden ser reconocidos como extraños por el sistema inmunológico del receptor, provocando así una reacción hemolítica potencialmente mortal. Otra de las razones también importantes es las pruebas de paternidad. Los grupos sanguíneos se heredan de manera predecible, por lo que pueden usarse como pruebas de paternidad en caballos junto con otros marcadores genéticos. También es importante porque se utiliza el manejo de bancos de sangre. Los bancos de sangre equina deben mantener un inventario de donantes con diferentes grupos sanguíneos para satisfacer las necesidades de transfusión de manera segura. Los grupos sanguíneos en equinos se clasifican en 7 sistemas. El sistema A es uno de los sistemas más importantes. Los caballos pueden ser A positivos si expresan el antígeno A mayúscula en la superficie de sus glóbulos rojos o A negativos si no lo expresan. Los caballos A negativos se consideran donantes universales ya que su sangre puede ser transfundida a cualquier otro caballo sin riesgo de rechazo. El sistema Q. Este sistema se basa en la presencia o ausencia del antígeno Q. Los caballos pueden ser Q positivos si expresan el antígeno o Q negativos si no lo expresan. Junto con el sistema A es clave para determinar la compatibilidad en las transfusiones. El sistema C involucra varios antígenos relacionados. Tenemos el antígeno CA y CB. Un caballo puede ser C positivo si expresa el antígeno C o C negativo si no lo expresa. Adicionalmente, puede expresar los antígenos CA o CB que son alelos del sistema C. Otro sistema es el D. Se basa en la presencia o ausencia del antígeno D.
Es decir, un caballo puede ser D positivo si expresa el antígeno o negativo si no lo expresa. El sistema K, este sistema se relaciona con los antígenos K mayúscula y K minúscula. El sistema U se basa en la presencia o ausencia de este antígeno U. Entonces, el caballo puede ser U positivo si expresa el antígeno o U negativo si no lo expresa. Y por último, en el sistema P es un sistema más complejo que involucra varios antígenos, siendo los más importantes P1 y P2. Un caballo puede ser P1 positivo y P2 positivo si se expresa a ese otro antígeno, o puede ser también negativo para ambos. En conclusión, la combinación de los diferentes antígenos presentes o ausentes en cada sistema determina el grupo sanguíneo completo en un caballo en particular. Conocer este grupo es crucial para realizar las transfusiones sanguíneas seguras y así evitar reacciones adversas por incompatibilidad. Grupos sanguíneos en los caninos. En la especie canina existen 8 tipos de grupos sanguíneos, los cuales tienen una abreviatura en inglés llamada DEAD, que significa antígenos de eritrocitos en caninos. Los grupos sanguíneos están enumerados del 1 al 8, teniendo en cuenta que los únicos que se pueden examinar son los grupos sanguíneos 1, 3, 4, 5 y 7, siendo el grupo sanguíneo número 4 el más encontrado y el grupo sanguíneo número 1 como el denominado donador universal. También podemos hablar del grupo sanguíneo número 5, el cual tiene la característica de tener reacciones hemolíticas severas. Y el grupo sanguíneo número 3 y 5 son los antígenos poco frecuentes encontrados. Una característica de los grupos sanguíneos en caninos es el primer antígeno DAL que fue encontrado por primera vez en la raza dálmata. En la actualidad no se determina que sea exclusivo de esta raza, pero es una de las características más importantes de los grupos sanguíneos en caninos. Como características de los grupos sanguíneos en caninos, hablamos de que el grupo sanguíneo número 1 es el que tiene mayor importancia clínica, debido a que este grupo sanguíneo es el cual le hacemos el test a nuestros perros para detectar si lo presenta o no lo presenta. Otra característica es que los caninos no expresan inmunoglobulinas frente a antígenos eritrocitarios de forma natural, pero esto puede llegar a cambiar cuando se le hace una transfusión sanguínea por primera vez. Esto ayuda a que los antígenos se desarrollen y ayuden a que las inmunoglobulinas también se desarrollen, proporcionando un proceso llamado sensibilización. Este proceso se produce más o menos entre 3 a 4 días tras la transfusión sanguínea. Básicamente, este proceso consiste en tener un perro de un grupo sanguíneo número 1 de forma negativa, el cual nunca ha podido reconocer ese antígeno como propio y su sistema inmune no tiene ese antígeno. Si yo a ese primer perro le transfundo sangre de otro perro con el grupo sanguíneo 1 pero de forma positiva, el sistema inmune va a reaccionar y va a tener un tiempo determinado para poder desarrollarse y sintetizar estas inmunoglobulinas que son necesarias para tener en contra al antígeno. El tiempo determinado de este proceso es entre 3 y 4 días. Grupos sanguíneos en gallinas. En las gallinas, los grupos sanguíneos se clasifican en los grupos A, B, C, D, H, I, K, L, N y P. Pero los principales grupos sanguíneos son tres: A, B y C.
La determinación de los tipos sanguíneos se basa en la presencia o en la ausencia de antígenos específicos en la superficie de los glóbulos rojos. El grupo sanguíneo A, las gallinas que pertenecen al grupo tienen antígenos de tipo A en la superficie de sus glóbulos rojos. Este grupo se encuentra con mayor frecuencia en gallinas de algunas razas específicas. La presencia de este antígeno puede llegar a desempeñar un papel importante en la respuesta inmune y asimismo lograr que las gallinas tengan resistencia a muchas enfermedades. En el grupo sanguíneo B, las gallinas tienen antígenos de tipo B en la superficie de sus glóbulos rojos. Al igual que el grupo A, este tiene características de poder influir en la inmunidad y en la resistencia de enfermedades. También tiene una característica de que la frecuencia de este grupo sanguíneo se puede identificar o variar según la población de gallinas o la línea genética. Y el grupo sanguíneo C, este no tiene ni antígenos de tipo A ni de tipo B en sus glóbulos rojos. Este grupo se considera que es el grupo sanguíneo neutro o el silente. Aunque no tiene antígenos ni A ni B, puede llegar a contener otros antígenos menos comunes y aún así no se han caracterizado completamente. Características de los grupos sanguíneos en gallinas. Una de estas es la determinación de los grupos sanguíneos, ya que la identificación de los grupos sanguíneos en gallinas se realiza mediante pruebas serológicas, como aglutinación en los tubos o en la prueba de hemaglutinación. Estas pruebas implican mezclar la sangre de la gallina con sueros que contienen anticuerpos específicos contra los antígenos A, B o C. Dependiendo de la reacción que se pueda observar, se puede llegar a determinar el grupo sanguíneo de la gallina. Otra característica es que al poder identificar el grupo sanguíneo de la gallina, los criadores o los granjeros podrán tener una ventaja debido a que se pueden seleccionar individuos para criar con el objetivo de tener ciertas características deseables, ya que la genética lo puede proporcionar. Otra característica que existe entre los grupos sanguíneos es que entre aves se conoce una incompatibilidad que existe en el uso de la sangre de diferentes especies para poder así realizar una transfusión. Grupos sanguíneos en felinos. En la década de 1962, los primeros estudios sobre los grupos sanguíneos en gatos se realizaron, identificando el tipo A y B. En la década de 1981 se comenzó a entender mejor la distribución y se encontró un tercer grupo sanguíneo que es el AB. Tenemos tres grupos sanguíneos distintos, como anteriormente lo hablamos. El grupo A, el grupo B y el grupo AB. Es decir, gatos que presentan el antígeno A, gatos que presentan el antígeno B y gatos que presentan los dos antígenos, tanto A como B. El grupo A es el más común y un tercio de los gatos de este grupo presentan anticuerpos anti-B de forma natural. Esto significa que un tercio de los gatos de este grupo no necesitan sensibilizarse frente a la sangre B. No necesitan tener una primera transfusión para presentar una respuesta inmunológica importante. En el grupo E, que es el menos común, menos del 10% de prevalencia en el gato común europeo. Aunque si en verdad se ha descrito prevalencias mayores en otras razas de gatos, la mayor presentan títulos elevados de anticuerpos anti-A de forma natural de nacimiento. Por lo tanto, si tenemos un gato de tipo B y la transfundimos de sangre de tipo A, es muy probable que tengamos complicaciones severas, porque su sistema inmune ya tiene de nacimiento inmunoglobulinas anti-A, con lo cual atacará la sangre donada de manera inmediata. Por el, por el contrario, tenemos que en el grupo AB
como son gatos que presentan ambos antígenos de membrana, su sistema inmune reconoce tanto el antígeno A como el antígeno B como propios y no tienen inmunoglobulinas anti-A ni anti-A ni anti-B. Esta situación tan especial hace que tengamos que seguir la regla de inglés de be careful, porque el grupo B, con esta gran cantidad de inmunoglobulinas anti-A de forma natural, hace que el tipaje sea necesario, porque si transfundimos, como ya he comentado, a un gato de tipo B con sangre de tipo A, es muy probable que tengamos reacciones inmunológicas severas e incluso podamos provocar el fallecimiento de nuestro paciente. Los conejos, al igual que otros animales, también tienen grupos sanguíneos, aunque su sistema de clasificación es menos conocido y menos desarrollado que el humano o gatos. A continuación se presenta un resumen sobre los grupos sanguíneos en conejos. En los conejos se han identificado varios sistemas o grupos sanguíneos, pero los dos más importantes son el sistema A y el sistema E. En el sistema A encontramos grupos predominantes como lo son A, el B, el AB y el O negativo. Estos fenotipos hacen que se den la de mayor importancia el sistema A. En el sistema E, en este sistema hay dos fenotipos, en el cual encontramos el E positivo y el E negativo. La importancia de conocer estos grupos radica en que los conejos pueden desarrollar anticuerpos contra los antígenos que no poseen de forma natural. Dando un ejemplo de esto, un conejo con fenotipo A puede desarrollar anticuerpos si recibe sangre de un conejo B o AB. Un conejo E negativo puede desarrollar anticuerpos si recibe sangre de un E positivo. Por lo tanto, antes de realizar una transfusión, es crucial hacer pruebas de tipificación para determinar los fenotipos de donante y el receptor y evitar reacciones de rechazo potencialmente mortales. Los conejos con fenotipos O negativo son donantes universales, mientras que los AB son receptores universales. En el sistema A es un tema complejo, pero vital para la seguridad de los conejos que requieren transfusiones sanguíneas. Tipos de sangre en cerdos. Los cerdos presentan 8 sistemas sanguíneos, a saber, A, E, F, G, H, K, L y O. Estos grupos sanguíneos presentan en la superficie eritroide diversos antígenos asociados a los 8 sistemas. Es así que para el grupo A existen los reactivos AA y AO. Para el grupo E, que es el más complejo, puesto que tiene 6 antígenos reactivos, tenemos EA, EB, ED, EE, EF y EG. Para el sistema F tenemos FA y FB. Para G solamente existe GA. Para H, HA y HB. K presenta antígenos KA y KB. El sistema L presenta reactivos LH y LK. Y finalmente el sistema O tiene un antígeno conocido como OA. El sistema sanguíneo más común en cerdos es el tipo A, presentando similitud con el tipo A humano. Cabe mencionar que los cerdos presentan antígenos histosanguíneos similares a los humanos, razón por la cual, para tipificar el tipo de sangre, se usan las pruebas que usualmente se practican en humanos. Este método se conoce como método de hemaglutinación en lámina y consiste en someter una muestra sanguínea a antisueros
que reaccionarán o no de acuerdo al tipo de sangre del paciente. Tipos de sangre en ovinos y caprinos. Para los tipos de sangre de ovinos se han identificado 7 grupos sanguíneos: A, B, C, D, M, RO y XZ. El sistema A tiene 2 antígenos, A y anti-A. El sistema B comparte similitudes con el sistema B de los bovinos en su conformación genética y reacciones antígeno-anticuerpo similares. Sucede lo mismo con el grupo C, del cual existen los subgrupos C, CX y no C. Por otro lado, el grupo M tiene 3 antígenos estudiados: M, MX y no M. Con respecto a las cabras, se han identificado 5 grupos sanguíneos: A, B, C, M y J. Los primeros con mucha similitud con las ovejas. Es así que para las cabras también existe concordancia para los grupos B y C en relación a los bovinos. Esta homología interespecie ha permitido implementar transfusiones de sangre de bovinos a caprinos, proceso conocido como xenotransfusión, el cual permite la reposición de células sanguíneas y plasma en animales convalecientes o con cuadros infecciosos. Grupos sanguíneos en bovinos. Los bovinos tienen un sistema de grupos sanguíneos específicos conocido como el sistema BG. Este sistema se basa en la presencia o ausencia de antígenos específicos en los glóbulos rojos. Los grupos sanguíneos más estudiados en el sistema BG son A, B, C, F, J, L, M, S, T, Z, R. Y el de mayor importancia es el grupo sanguíneo B, ya que cuenta con 60 antígenos distintos, lo que dificulta las transfusiones sanguíneas. Para poder determinar si la sangre que va a recibir el receptor va a sufrir alguna reacción, se deben hacer pruebas de compatibilidad sanguínea. La más usada es la prueba de compatibilidad mayor, y esta se realiza mezclando el suero del animal receptor con los glóbulos rojos del donante potencial, y esta va a detectar la presencia de anticuerpos en el suero receptor contra los antígenos de los glóbulos rojos del donante. La identificación y comprensión de los grupos sanguíneos en animales domésticos es crucial para garantizar las transfusiones de sangre seguras y efectivas. Conocer la compatibilidad entre los diferentes grupos sanguíneos ayuda a prevenir reacciones adversas graves como la hemólisis, que pueden poner en riesgo la vida del animal.